Varios temas, como les decía, del corte judicial político, para variar nuestras autoridades o exautoridades involucradas en temas judiciales. Por eso hemos visto conveniente invitar esta noche al abogado penalista Luis Lamas Pucho para poder abordarlos y que nos explique esta situación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, comencemos por Martín Vizcarra. Nos sorprendió el día de hoy el anuncio de la Corte Superior de Justicia que ordena la excarcelación inmediata del exmandatario que venía cumpliendo 5 meses de prisión preventiva. Pero es verdad que el tema lo hemos abordado amplio y algunos juristas consideraban que no aplicaba en este caso realmente una prisión preventiva. ¿Cuál es su análisis de la situación? Bueno, ha habido toda una discusión respecto a las exigencias que establece la norma procesal penal para que pueda proceder una medida limitativa de derechos, como es el caso de la prisión preventiva. Es cierto también que la Sala Superior que ha revocado esta decisión tiene esa prerrogativa. Ajá. Acá se han evaluado aspectos estrictamente formales, procesales, que si bien es cierto están vinculados a los elementos de convicción. Estamos hablando del tema del arraigo, del certificado de trabajo y el peligro de fuga, sí, ¿no? Entonces, en esa línea de análisis, de manera sorprendente, la Sala Superior revoca esta decisión respecto a un personaje de la política peruana de los últimos años, que a lo largo de todos estos años, a pesar de los graves cuestionamientos que existen contra él, habría o ha logrado mantenerse en una posición privilegiada dentro del proceso penal, haciendo una serie de argumentos de contenido formal que están permitidos por la ley, pero lo real y lo concreto es que Martín Vizcarra está ahora con una orden de comparecencia. Está en libertad. Comparecencia simple, además, ¿no? Además. ¿Eso claro, qué quiere decir? Que no hay ningún tipo de restricción, que incluso hasta podría salir del país, porque no hay un impedimento de salida del país. Porque incluso cuando eso se ve en una primera etapa y el fiscal solicita prisión preventiva, se le dicta comparecencia con restricciones. Así es. O sea, se le imponen una serie de medidas restrictivas para la movilidad, que no se acerque a embajadas, ya con los antecedentes de Nadine Heredia, etcétera. Pero ahora el magistrado considera, o el colegiado, considera que Martín Vizcarra puede andar libre y campante hasta incluso salir del país. Claro, lo realmente sorprendente es que, a diferencia de otros procesados, Martín Vizcarra hace campaña política. Ajá. Hace demagogia política, tiene su partido político, tiene expectativas políticas y utiliza esos dos niveles para confundir a la opinión pública y mostrarse como un perseguido político y no un delincuente común respecto a las imputaciones que existen contra él. De acuerdo. Entonces, mientras él esté, como se dice, pez en el agua, y además hay medios de comunicación que le dan todos los espacios para que salga a declarar, a hacer todo tipo de aseveraciones, su imagen política se fortalece. Y además porque hay un tema acá que no hay que perder de vista, que no solamente se trata del juicio, si el juicio camina o no camina rápido, si el juicio puede terminar o no terminar con una sentencia condenatoria, sino que hay de por medio, como te manifestaba hace unos momentos, un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia, que ya ha sido admitido a trámite en la Sala Penal Permanente, que está solicitando la nulidad de todo el proceso, de todo el juicio oral, para que se retrotraiga y se remita a la etapa intermedia, que es la etapa del control de la acusación. O sea, que todo lo que ya hemos avanzado, que está por terminar, podría, aún habiendo de por medio la posibilidad de que el juicio terminara antes y que hubiera de por medio una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad, con lo cual tendría que regresar otra vez al penal. Si este recurso de casación, que es un recurso excepcional, que ya ha sido admitido a trámite en la Corte Suprema, se declara fundado, va a anular todo el juicio. Caramba. Hasta la etapa de la acusación, del control de la acusación. Todo regresa... Y con lo cual quedaría todo a foja cero respecto a esa etapa del proceso. A ver, entonces, y el juicio técnicamente debería terminar antes de fin de año, ¿no? Sí, pero como te vuelvo a manifestar, en teoría, ¿no? Sí. Porque además, si hubiera de por medio una sentencia condenatoria, tendría que ser objeto a su vez de una nueva y segunda apelación. Sí, bueno, va a ¿no? ser... Y en esa segunda apelación no sabemos si Vizcarra, como está en libertad, se presentaría o no se presentaría en el entendido que hubiera de por medio una sentencia condenatoria. Claro. Y si hubiera una sentencia condenatoria bajo los criterios que se están utilizando para haberle revocado la prisión preventiva,
no debe descartarse la posibilidad de que, aún habiendo de por medio, en el plano estrictamente especulativo, una sentencia condenatoria objeto de una apelación, esa segunda sala declare nula la sentencia y la remita a otra sala para que continúe nuevamente el juicio. A ver, pero en esa etapa, doctor Lamas, ¿el Ministerio Público debería solicitar medidas restrictivas para Martín Vizcarra para garantizar su permanencia, por lo menos en el territorio nacional, en tanto termina el juicio, o debería enfocarse en correr con el juicio y tener ya una sentencia? Lo que pasa es que en ambos casos hay esa necesidad, pero todo va a depender de lo que se resuelva en la Corte Suprema en este recurso de casación. Porque, pero eso todavía va a tardar unos meses. Claro, pero el problema es que si esa casación se declara fundada, aun cuando se hubiera avanzado de manera rápida, oportuna y pertinente, y se hubiera logrado una sentencia condenatoria sin perjuicio de la apelación de la sentencia, dependerá de lo que resuelva la casación. Caramba. Porque si la casación es declarada fundada, va a anular. ¿Y qué posibilidades le ve usted a eso? Bueno, yo realmente cada vez estoy más sorprendido de todo lo que sucede en nuestro país respecto al rol que tienen las instituciones. Son resultados impredecibles en muchos casos. Cierto, ¿no? Anulan sentencias, ponen en libertad a personas, se confrontan entre las instituciones. Hay personas que están con orden de captura y tienen aspiraciones políticas, como es el caso de Cerrón, que dicen que puede participar. Se hacen declaraciones y se toman decisiones rimbombantes, como es el caso del penal de la isla del Frontón. Hay un proyecto de ley que quiere ampliar el margen de jubilación para que los vocales de la Corte Suprema, recién a los 75 años, sean jubilados, que son los mismos que tendrían que resolver posiblemente el tema de la casación y eventualmente la situación jurídica de Cerrón. Es decir, y todo esto enmarcado dentro de una próximas elecciones. Sí, de acuerdo. Hay un componente político muy fuerte en todo son bastante conflictivas estas próximas elecciones por la cantidad de candidatos que van a postular. De otro lado está la bicameralidad, en la cual los mismos congresistas van a aspirar a ser otra vez o diputados o senadores. De acuerdo. Y todo esto enmarcado dentro de un acto electoral en la que se va a decidir el curso de los acontecimientos. Qué difícil, de verdad. Y sí, hay un aprovechamiento político de toda esa situación, sin duda. Martín Vizcarra ha convocado mañana, no sé si a un meeting, conferencia de prensa, ¿no?, en medio de esta situación. Y no se olvide además de que el Ejecutivo intervino para que lo saquen de Barbadillo, lo muevan, de ahí lo regresen. Claro, además el Tribunal Constitucional ha resuelto que la señora Boluarte no puede ser objeto de una investigación. Ya. Y en última instancia, ¿quiénes somos los más perjudicados? Los ciudadanos comunes y corrientes. De acuerdo. Que son los que todos los días confrontan extorsiones, sicariatos, asaltos, robos. No hay capacidad de poder enfrentar el fenómeno del crimen. Y los políticos y los altos funcionarios en las altas esferas del poder están enmarcados dentro de debates bizantinos, alejados de la realidad, que se confrontan entre ellos, generan una situación de anomia, de vacío institucional, y eso no solamente está teniendo repercusiones sociales, sino económicas. Esto está generando que la inversión extranjera sea reticente a invertir en el Perú, como ya hay algunas señales y decisiones que se han tomado, de vender empresas privadas a capitales extranjeros, porque no hay seguridad jurídica ni política de lo que se proyecta el futuro del país a partir de las próximas elecciones. Inseguridad en sí misma, ¿no? Esta semana han asesinado a un diplomático indonesio y esa noticia ha dado la vuelta al mundo respecto a la seguridad que el país le puede ofrecer a funcionarios, a diplomáticos y en fin. Pero a ver, ¿qué me dice de Alejandro Toledo? Ha sumado su segunda condena el día de hoy por lavado de activos y probar el delito de lavados, lo hemos conversado, no es tarea sencilla, pero aquí el círculo se cerró perfecto. Bueno, tú sabes que yo he sido abogado de Alejandro Toledo en la etapa de Coteva, por lo tanto tengo que tener cierta mesura y mucho tino porque yo he sido abogado y lo he defendido. Sin embargo, en líneas generales, yo creo que Alejandro Toledo desaprovechó una etapa clave durante la investigación en el sentido de que él tenía a su disposición información privilegiada, porque evidentemente que él conocía el teje y el maneje de todo este fenómeno de corrupción.
y no supo aprovechar eso. Lo único que hizo fue salirse del país y esperar que sea extraditado, mientras otros personajes, como es el caso de Joseph Maiman, que realmente era el artífice de todo este conglomerado empresarial transnacional, se acogió la terminación anticipada y tengo entendido que ni siquiera el Estado peruano ha logrado recuperar el monto que se comprometió a devolver al Estado peruano en este proceso de colaboración eficaz. En última instancia, estamos todavía a la espera porque esta es una sentencia que va a ser objeto de un recurso de nulidad a la Corte Suprema, y esta es una segunda instancia porque esto se maneja con el antiguo Código de Procedimientos Penales y la Corte Suprema puede tener un criterio totalmente distinto y diferente respecto al tema del lavado, ¿no? Alejandro Toledo ya tiene una primera condena, 20 años de prisión por un caso similar de Odebrecht. ¿Las condenas en este caso se suman? ¿Cuál es la situación, digamos? Yo creo que una condena está inmersa dentro de la otra. Okay. Pero además hay que tener presentes su estado de salud, que hay una ley que permite que los condenados que cumplen más de 80 años pueden ser conducidos a su domicilio. Pero lo rechazaron, ¿no? Claro, porque justamente en el tema jurídico y legal pues hay una serie de decisiones coloquiales, ¿no? Depende de quién esté, cómo lo interpretan la ley, si aplican la ley, cuáles son los argumentos a los que se recurre. Y en este caso se decía que esa sentencia todavía no ha sido objeto de confirmación. Sí, no es una sentencia firme. Es un argumento, ¿no? Porque al final de cuentas lo que persigue esta legislación es de que personas por cuestiones humanitarias vayan a su domicilio a cumplir la condena. Y además yo entiendo, me imagino que su estado de salud se ha deteriorado de manera significativa. Pero bueno, esas son las reglas del juego, ¿no? En tal caso, entonces, cuando esa sea una sentencia firme, podrá solicitar nuevamente ese recurso. Claro, pero pasan las semanas, pasan los meses, aparecen otros hechos, se complica y su situación es cada día peor y más incierta, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué me dice de Betsy Chávez? Que hoy el TC, aquí hablamos del Tribunal Constitucional, ha ordenado su excarcelación, ha declarado fundado el recurso de agravio constitucional, básicamente porque ha cuestionado al Ministerio Público por haber solicitado la ampliación de la prisión preventiva, el penúltimo día de que ésta se venza, y claro, como todo aquí demora un poco, la audiencia se llevó a cabo, digamos, cuando ella ya no tenía ninguna ningún orden de encarcelamiento. Entonces, ¿qué le parece esta decisión? Bueno, en principio, en términos políticos, es sorprendente, porque es una procesada que reiteradamente ha desafiado a las instituciones, con huelga de hambre, una serie de declaraciones, que está en su derecho de hacerlo, nadie lo niega. Pero bueno, eso genera un tremendo impacto ante la opinión pública y ante los esfuerzos limitados que hacen las instituciones y los magistrados. Pero por otra parte, evidentemente también ahí hay un gran margen de culpa y de responsabilidad por parte del Ministerio Público de esperar justamente que falten 24 horas para recién solicitar la ampliación de la prisión preventiva cuando el Ministerio Público es una institución que tiene infinidad de fiscales, tiene todo un programa institucional y que en lugar de estar inmiscuidos en luchas internas entre los fiscales supremos, confrontándose, denunciando, enfrentando al Ejecutivo, al Parlamento, debería más preocuparse de las decisiones que toman, como es este caso, que desde el punto de vista estrictamente constitucional le corresponde que el habeas corpus haya sido declarado fundado, ¿no? Pero una persona, ya viéndolo del otro lado, que ha confabulado, o habría, porque no hay una sentencia todavía, con Pedro Castillo para dar un golpe de Estado, ¿debe enfrentar este juicio en libertad? Bueno, en principio justamente por eso se decretó y se dispuso la prisión preventiva. Claro. Sin embargo, la prisión preventiva como mecanismo de coerción también tiene exigencias, protocolos y limitaciones. Y eso le corresponde a la Fiscalía, estar muy pendiente, muy al tanto de los plazos, las fechas, para que no se venzan. ¿Por qué? Porque es entendible que los abogados, nosotros los abogados, aprovechamos de todas las deficiencias y los errores que comete la Fiscalía, como es el presente caso, de esperar 24 horas para recién solicitar
la ampliación de la prisión preventiva, cuando eso debió haberlo solicitado mínimamente. Pero, doctor Lamas, digamos, no es un caso aislado y usted lo sabe, ¿no? La Fiscalía tiene esa práctica común de esperar el último día, dictan detención preliminar y el día 10 están pidiendo la ampliación y en verdad hay un espacio en el que la persona se queda detenida sin ningún mandato, esperando la audiencia, esperando que esto se resuelva. Eso pasa siempre. Sí, claro, es un fenómeno anómalo dentro del procedimiento, pero para eso pues existe una institución como el Ministerio Público, con toda la representatividad de los marcos legales de los que dispone para poder solicitar y aplicar medidas de coerción, porque la Fiscalía tiene dentro de sus roles defender a la sociedad, defender el Estado de Derecho y solicitar a los jueces los mecanismos que considere pertinentes. Pero desgraciadamente eso no ha sucedido y otra vez entramos a una situación de graves conflictos, de confrontaciones entre instituciones que en última instancia están generando una situación de desestabilización institucional frente a un fenómeno de crecimiento de delincuencia, violencia, seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, que en última instancia nos afecta a todos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sí, coincido completamente. Una situación realmente difícil la que estamos viviendo. Gracias, doctor Lamas, como siempre, por habernos acompañado. Tenemos ahora que